estoy entusiasmada con compartir con vosotros este espacio nuevo que estamos abriendo en Cádiz. Fijaos, estoy también encantada de compartir escenario o algo parecido con gente que nos demuestra una cosa, y es que podíamos cambiar el final de la historia, podíamos darle un vuelco a la historia y contar una historia nueva, porque fijaos que ellos nos contaron muchas cosas, pero nos contaron en primer lugar que no había que señalarse en el trabajo porque si no era el primero en salir a la calle, nos contaron que las deudas había que pagarlas y que la banca siempre gana, nos contaron las maestras de los profesores, que los profesores eran unos flojos, los profesores de los padres, que los padres eran los que tenían la culpa de todo, los pacientes de los médicos que no trabajaban lo suficiente, los médicos de los pacientes que venían a contar problemas que no le interesaban a nadie, y de repente surgen las mareas y todo el mundo se encuentra. Nos contaron que a veces hay que elegir entre la salud y el trabajo, que a veces hay que elegir entre los pájaros y el pan. Y en ese contexto de repente hay gente joven haciendo sindicalismo con contratos precarios, hay gente luchando en el campo de Gibraltar por el derecho a los pájaros, a la salud y al trabajo, y hay gente en los centros de salud, en los centros educativos, defendiendo que juntos sí se puede luchar contra los recortes, y hay gente que coge las cosas por sus propias manos y dice que no hay que avergonzarse por tener deuda y que es la banca la que ha estado expropiándonos durante todos esos años. Estamos vivos y hay esperanza. También nos dijeron que después del PSOE venía el PP y que después del PP venía el PSOE. Pues ahí también hemos demostrado que hasta en el desierto nacen flores. Esta oficina es una oficina, en primer lugar, para trasladar de forma transparente la actividad que hacemos en el Parlamento, y yo hago ese ejercicio cada vez que tengo ocasión con la gente con la que me encuentro. Decía antes David que no sabe lo que le había pasado para haber pasado de tener que dar su vivienda en dación en pago y colocarse en la puerta de un banco a de repente colocarse delante de 200 personas para hablar de la posibilidad de una alternativa política. Pues imaginaros yo qué es lo que me ha pasado a mí para pasar de ser profe, sindicalista, gaditana, a compartir cafetería con González Pons, a cruzarme por los pasillos con Cañete o a ponerme delante de Mario Draghi en una reunión. Por eso es importante que cada día en mi escaño me coloque 100 chinchetas. Yo lo digo, y que cada mañana cuando me levante me acuerde de que no soy igual que ellos, de que no puedo ser igual que ellos, porque sobre mis espaldas recae la responsabilidad de la ilusión de muchísima gente. Informe de transparencia parlamentaria. Informe de transparencia parlamentaria. Restos de lindane, que es un componente del Sotal, en un embalse en Baracaldo. Las petroleras y las gaseras que rebuscan en el fondo marino, en Canarias, en Levante y la Costa del Sol, y en las comarcas de Jaén, mierda para forrarse. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, apuntáronlo, el TTIP. La activista marroquí por los derechos humanos, Wafa Charraf, encarcelada por defender los derechos humanos. Los palos impunes y las devoluciones ilegales en la valla de Melilla. Palestina que sangra. El Sáhara Occidental que aprieta los dientes. La finca pública de la Almoraima. Los dependientes y las mujeres que los cuidan. Un cole en Valencia o en San Fernando. Una circunvalación en Sevilla que pretende enterrar en cemento un parque por el que los vecinos pelearon. La playa de Valdevaquero. El derecho de la gente de Huelva y del campo de Gibraltar a respirar un aire limpio, a que sus hijos y sus nietas dejen de respirar un veneno que les mata. El paro, la precariedad, el paro, la desvergüenza de los desahucios en un mar de viviendas vacías, el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Esa es nuestra agenda en Bruselas. Si no es para eso, yo me vuelvo.
que nos damos y que yo creo que es compartido es que sentimos de repente que no solo el miedo ha cambiado de bando. El otro día había declaraciones, decía, desde el entorno del PP alguien ha dicho que la próxima encuesta del sí da miedo. Tienen razón para tener miedo. No solo el miedo cambia de bando, como dijimos al principio en la campaña, sino que también ni el ánimo ni la confianza están cambiando de bando. Que hay una especie de clamor, de susurro, que dicen que podemos en cada esquina, en cada puesto de trabajo, en cada centro de salud, en cada centro educativo. Y eso es un gustazo. Siempre pensé, y no sé si la gente que hay en esta sala, que es de mi generación, que había vivido en una época equivocada, que me habían parido cuando no debía, esos años 90 tan aburridos, de la historia que se acaba, de que no hay otro cambio posible, que esto es lo que hay y que hay que aguantar. Pero de repente siento, yo creo que lo comparto con vosotros, que este es nuestro tiempo y que empieza ahora. Y empieza ahora por la enorme emergencia, urgencia social que hay por abajo. Y eso no merece celebraciones, merece por nuestra parte responsabilidad. Los de abajo ya no pueden más, pero afortunadamente los de arriba tampoco nos engañan ya más. Y lo que hay a diario en los medios de comunicación es el estado de putrefacción política en el que se ha estado fraguando la estructura de este régimen, ya claramente con luz y taquígrafo, corrupto de cabo a rabo, con un presidente de la patronal madrileña que se gastaba con las tarjetas Blas 300 euros en farmacia para curarse las tripas después de las mariscadas y de los festivales que se pegaba con las tarjetas. Y nosotros hemos dicho muchas veces, la corrupción es una forma de gobierno. Y hemos dicho también muchas veces, la corrupción no es solo que unos cuantos cojan lo que no es suyo, que haya manzanas podridas. Es el cesto entero el que está podrido. Es el sistema tal como está creado el que genera corrupto. ¿Por qué? Porque durante estos años también se han dedicado a partir el patrimonio público a pedazos para vendérselo a sus amigos. El otro día estábamos en una plaza en Leganés y resulta que en la misma plaza había un banco y había bancos de sentarse, la calle estaba limpia, farola y una sede del Partido Popular. Y decíamos, en esta plaza se puede ver el símbolo de lo que va a pasar en este país. Bancos que financian a organizaciones políticas, bancos que financian a partidos legal e ilegalmente y a su vez partidos políticos que reparten la limpieza de las calles, de las farolas, el cuidado de los servicios públicos que antes eran públicos a las empresas que a su vez tienen acciones en los bancos. Ese es el círculo vicioso, nunca mejor dicho, en el que hemos vivido en estos años. Y corrupción también era partir nuestro patrimonio público a pedazos y vendérselo a sus amigos. Corrupción era privatizar la eléctrica diciendo que iba a bajar la factura de la luz, y lo que nos hemos encontrado es que unos cuantos se están forrando y hay cada vez más pobreza energética. Corrupción también era la rebajas fiscales permanentemente a los ricos de este país, el quitarle impuestos a los ricos y cargarlo sobre los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras soportan el 80% de la carga fiscal en este país después de las distintas reformas fiscales que han hecho. Me llama la atención que ahora diga el Partido Socialista que quiere una reforma fiscal progresiva. Quien no los conozca, que los compre. Y hoy el 10% más rico de este país posee la mitad de la riqueza. Era mentira que con la crisis todo el mundo tenía que arrimar el hombro. Era mentira porque desde la crisis hay un 29% más de millonarios en este país. La crisis se le ha trasladado de los de arriba a los de abajo y algunos se han beneficiado de ella. Y hoy podemos echar cálculos perfectos de que la crisis era una estafa para robarnos lo único que nos quedaba. Eso también es corrupción.
he escuchado una cosa en el mercado que me tiene muy preocupada y tenéis que desmentirlo, porque en el mercado lo que están diciendo es que a la gente que tenga 2 casas les vaya a quitar una. Es curiosísimo cómo se están leyendo de repente nuestro programa electoral, cosa que es súper positiva en los medios de comunicación, para a veces no hacer las interpretaciones idóneas de lo que ahí se plantea. Pero ante eso lo que hay que decirle a la gente que quien ha estado expropiando casas, expropiando derechos y expropiando patrimonio público a los ciudadanos son ellos. Ellos son los que nos han quitado vivienda pública, ellos son los que nos han quitado camas públicas en hospitales, los que nos han quitado pupitres en los centros educativos. Ellos son los que nos han expropiado a nosotros. Nosotros no le vamos a quitar a nadie la casa donde veranea con su cuñado. Pero nadie dijo que esto fuera fácil, nadie lo dijo. Tenemos por delante el reto de hacer lo que nunca se hizo. Tenemos el reto de organizar lo que nunca se ha hecho, de sacar el mayor partido posible, y lo digo porque aquí hay mucha gente de los círculos, a los más de 200.000 personas que se han inscrito en la iniciativa, a las más de 35.000 personas que ya se han inscrito en Podemos y que hablan Podemos en andaluz. Y eso es muy complicado. Y hay 1000 círculos funcionando en todo el país. Y eso es muy complicado, organizar el día a día de una nueva organización política. Y a veces los debates son complicados. Y a veces los debates son tensos. Y estamos inmersos en una asamblea donde ha habido debates tensos, por supuesto. A mí me gusta muchas veces decirle a la gente cómo vivimos eso en el Parlamento Europeo, porque hay muchos medios de comunicación y mucha gente de los círculos que me dice: ¿vosotros estáis peleados? ¿Vosotros habláis? Pues claro que nos hablamos, pero es que nos hablamos, debatimos, tenemos posiciones contrarias, nos mandamos a hacer puñetas, volvemos a hablar y no hay absolutamente ningún problema. Hay veces que por abajo los conflictos se viven peor, que a quienes nos ha tocado mandarnos allí a Bruselas, a los pasillos del Parlamento. Y el debate es tenso porque hay mucha responsabilidad, porque lo que estamos haciendo es muy serio, y porque el otro día, paseando por el aeropuerto de Düsseldorf, y me gusta contarlo siempre, iba preocupada por el debate de la asamblea, porque este documento, porque este otro, el compañero ha dicho esto, el Facebook está fatal, el Twitter dicen unas cosas horribles, que de discusiones, y de repente me encuentro a un chaval en una tienda de Düsseldorf del aeropuerto, trabajando allí, que es del barrio del Mentidero, y se me acerca y me dice flojito: Podemos. Compañera, Podemos. Y ahora nos reímos y está bien, pero él lloraba de emoción y decía: por primera vez en mucho tiempo tengo ilusión en que las cosas puedan cambiar, tengo ilusión en que pueda volver a Cádiz después de 5 años aquí en Düsseldorf. Porque además eso me recordaba, y por eso pedí a Antonio que aguante todo el chaparrón de mi intervención aquí sentado al lado mía, de una canción de Carlos Cano, que es del año 77, que han pasado casi 40 años desde entonces, y que hablaba de quienes tenían que irse a Düsseldorf con una estación extraña apuntada en una libreta, y de cómo hoy Ignacio sigue en Düsseldorf esperando que las cosas cambien.